¿Qué son los anticuerpos y cómo los purificamos? Pues bien, ya hemos pasado por todo el proceso de producción del vídeo anterior, así que ahora nos queda una mezcla asquerosa de nuestro querido anticuerpo y un montón de otras cosas, proteínas, anticuerpos que no nos interesan, metabolitos, vamos, una sopa. Lo que queremos es quitarnos de en medio todas esas cosas y quedarnos con nuestro CD19EC concentrado, sin o con muy poco residuo, y probablemente cambiar el buffer a uno con el que el anticuerpo esté un poquillo más contento. Esto lo haremos a través de diferentes procesos de purificación. Hay de diferentes tipos que podemos clasificar como cromatográficos, como por ejemplo la exclusión por tamaño, el intercambio iónico, o los de afinidad como la afinidad por FC, la inmunoafinidad o también por el uso de tags. Sin embargo, también hay otros procesos que no son cromatográficos, como la precipitación de proteínas, la floculación, la cristalización o el particionamiento en dos fases acuosas. Comencemos por los métodos cromatográficos. Primero de todos, ¿qué es la cromatografía? Pues bien, esta palabra viene de croma, color en griego, y grafía, que es escribir también en griego, o más o menos. Este nombre se acuñó por los primeros experimentos de Michael Svet, botánico. Para este experimento, este tipo quiso separar los pigmentos de planta usando una columna con una arenilla de carbonato de calcio metida dentro de un tubo de cristal y con la ayuda de un disolvente para dejar pasar los pigmentos por ese tubo. Cuando ponía los extractos de planta y el disolvente, los pigmentos se separaban y podíamos diferenciar las clorofilas de los betacarotenos. Estos pigmentos tardaban más o menos en atravesar la columna debido a su polaridad. En este caso, el carbonato de calcio se le conoce como la fase estacionaria, que es contra lo que se enfrentarán las moléculas de los pigmentos, y el disolvente será la fase móvil, que es la que permitirá que estos pigmentos bajen por la columna. Vale, pero ¿esto qué tiene que ver con los anticuerpos? Porque en lo que vamos a ver a continuación no hay ni colores ni arenilla. Sin embargo, sí que hay una fase móvil y una estacionaria. La fase estacionaria estará en forma de resina y la fase móvil pues en el buffer que escojamos. Así que vale, sin colores ni tierra, esta técnica se seguirá llamando cromatografía. Vale, pues comencemos por la cromatografía de exclusión por tamaño. En esta cromatografía podremos usar diferentes tipos de resinas, como la de agarosa, dextrano, poliacrilamida o mezclas. Estas resinas formarán perlitas con poros. Además, las resinas serán inertes, es decir, que no reaccionarán con lo que le echemos. La idea es que las proteínas grandes pasarán a través de estas perlitas sin distraerse. Sin embargo, las pequeñas entrarán dentro de las perlas y se distraerán un poco más. Así que los anticuerpos saldrán más rápido que las proteínas pequeñas. Es importante encontrar un buen tamaño de perla dentro del rango de fraccionamiento. Hay diferentes tipos, como la Cefadex G75, que permite retener proteínas hasta 70 kilodaltons, o la G100, que permite retener hasta 150 kilodaltons. Nuestros anticuerpos son de 150 kilodaltons, así que tendremos que elegir la más adecuada. Así que si pasamos nuestra muestra por la columna, ¿qué tendremos? Pues bien, si vamos poniendo tubos de recolección, veremos que en el primer tubo caerán las proteínas más grandes y los agregados. Luego en el segundo tubo caerán probablemente las proteínas como los anticuerpos, y en el último tubo las más ligeras. En realidad aquí habrán más tubos, rollo 10, y al analizarlos podemos ver, por ejemplo, nuestros anticuerpos que están en el tubo 4 y 5, por decir algo. Así que genial, nos hemos deshecho de las proteínas que están en los otros 8 tubos. Estupendo, pasemos ahora a la cromatografía de intercambio iónico. Esta tendrá el principio de que pondremos a competir los anticuerpos contra una sal. Vamos a ver a qué nos referimos. Las resinas para esta cromatografía pueden ser de dos tipos. Las CEX, o de intercambio catiónico, son resinas cargadas negativamente y que unen proteínas cargadas positivamente. Los grupos negativos que suele tener esta resina suelen ser sulfatos o ácidos. El otro tipo de resina es el AEX, o de intercambio aniónico. Aquí la resina será positiva y captará proteínas negativas. Estas resinas tendrán grupos tipo amina. Ahora bien, lo que se vaya a enganchar a la resina va a depender tanto del pH del medio como del punto isoeléctrico del anticuerpo, aunque lo mismo vale para el punto isoeléctrico de otras proteínas. Vale, pero ¿qué es eso del punto isoeléctrico? Pues bien, las proteínas tienen sus propias cargas que vienen de sus aminoácidos. Estos los podemos clasificar en dos tipos: los apolares, como la alanina, la valina o la leucina, que estos son grupos que no contribuirán a la carga de la proteína, pero por otra parte tendremos los aminoácidos polares. Estos pueden ser neutros, como la glicina, serina, etcétera, que tampoco contribuirán a la carga de la proteína, y los cargados, que sí que contribuirán. Los cargados pueden ser positivos, como la lisina, arginina e histidina, y los negativos, como el aspartato o el glutamato. Así que cuando miremos nuestros anticuerpos veremos un montón de cargas positivas y negativas repartidas por todas partes, debido a estos aminoácidos polares cargados. Sin embargo, su estado dependerá del pH del medio. Por ejemplo, a un pH ácido, es decir, bajo, las cargas negativas del anticuerpo se protonarán, por lo tanto nuestro anticuerpo estará cargado positivamente. Por el contrario, a un pH básico o alto, los protones de los grupos negativos se irán al medio y dejarán expuesta la carga negativa. Por lo tanto, nuestro anticuerpo estará cargado negativamente. Así que jugando con el pH podemos encontrar un estado en el que el anticuerpo tenga las cargas bien repartidas. Este es el estado de Zwitterion, donde su carga neta es 0. Esto también se conoce como el punto isoeléctrico. Así que, por ejemplo, si el punto isoeléctrico de nuestro anticuerpo es 7, significa que a pH 7 la carga neta será 0, a pH 5 será carga positiva y a pH 9 será carga negativa. Entender esto es importante para saber qué tipo de resina vamos a usar. Si nuestro anticuerpo es negativo, no podemos usar una resina cargada negativamente, porque no va a capturar el anticuerpo. Pero si tenemos un anticuerpo ligeramente positivo, podemos usar una resina CEX, es decir, la resina negativa que engancha cosas positivas. Lo primero que tenemos que hacer antes de pasar nuestro anticuerpo por la columna será equilibrarla pasando primero un poco de buffer con la misma composición y pH que donde está nuestro anticuerpo. Ahora ya podemos pasar nuestra muestra. Lo primero que saldrá es todo lo que nos ha enganchado a la resina, como las proteínas negativas y las moléculas negativas y pequeñas. Luego haremos varios lavados con un buffer al mismo pH para quitar de verdad todo lo que no nos interesa, y luego procederemos a recuperar nuestro anticuerpo. Esto se hace de dos maneras. Podemos, por ejemplo, comenzar a añadir sales a la columna para que estas sales compitan con el sitio de unión al anticuerpo con la resina. De esta manera, por ejemplo, el ion del sodio será atraído por el COO de la resina y el anticuerpo se tendrá que ir de allí.
aquí. Otra manera de quitar nuestro anticuerpo es cambiar el pH del medio para que ahora la resina y el anticuerpo se repelan, o por lo menos se ignoren. De esta manera acabaremos con un anticuerpo purificadillo. Vale, ya hemos visto exclusión por tamaño e intercambio iónico. Estas son técnicas que pueden usarse en diferentes fases. Por ejemplo, en las fases iniciales para eliminar mucha cosa de golpe podemos usar una cromatografía de tamaño. Y en el caso de procesos finales, para refinar un poquillo más, podemos utilizar la cromatografía de intercambio iónico. Luego veremos un ejemplo de procesos. Ahora vamos a ver técnicas cromatográficas un pelín más finas, que son las de afinidad, inmunoafinidad y las de TAC. Comencemos por las de afinidad. Primero de todo conozcamos a estos dos individuos, el Streptococcus y el Staphylococcus aureus. Estos dos bichejos sintetizan una proteína llamada proteína G, los Strepto, y proteína A, los Staphylococcus. La mala leche de estas proteínas es que capturan anticuerpos por sus regiones de Fc. Esto lo hacen para evadir la respuesta inmune y no ser capturados. Así que, ¿y si usamos estas proteínas para capturar nosotros nuestros anticuerpos de interés? Pues bien, podemos usar estas proteínas AG tanto en formato columna como con bits en tubos de Eppendorf. En las columnas simplemente pasaremos nuestras muestras a través de una resina que tiene la proteína AG y luego eluiremos cambiando el pH. Con los Eppendorf lo que haremos será mezclar las muestras con bits que tienen proteínas AG, centrifugar y luego cambiar el pH. Vale, vamos a verlo un poquillo mejor. Vemos que aquí que las proteínas capturan muchos anticuerpos por la región FC, sin importar contra qué vayan estos anticuerpos. Después, cuando cambiemos el pH, estos anticuerpos se separarán de las proteínas AG y así terminaremos con una mezcla heterogénea de anticuerpos. Estupendo, pero hemos dicho que estas proteínas capturan todo tipo de anticuerpos. Y sí que es verdad, pero entre la proteína A y G hay diferentes afinidades y preferencias. Por ejemplo, la proteína A puede ser mejor para el eje G1 de ratón, mientras que la proteína G puede ser mejor para el eje G3 o eje G4 de, por ejemplo, el koala. La afinidad depende del isotipo y de la especie. Así que hay que mirar bien las especificidades antes de liarse a hacer este tipo de purificación. Para terminar con esta cromatografía, también hay otro tipo de proteínas que unen anticuerpos, y estas son las proteínas L. Estas vienen del Peptostreptococcus magnus, y lo que unen no es el FC, sino los fragmentos VL de capa. Esta de aquí nos será de mucha ayuda cuando veamos las modificaciones de anticuerpos en el próximo vídeo. Ahora toca hablar de la cromatografía de inmunoafinidad. Esta ya es mucho más fina. Aquí lo que tendremos es una resina que tiene enganchada nuestra proteína o péptido de interés. Por ejemplo, una resina que tiene la CD19EC. Esta unión puede ser directa o mediante crosslinkers. Ahora en un minuto veremos qué son esos. Las uniones directas se hacen gracias a los grupos epoxi, NH o CHO de la resina que se puede unir a los grupos reactivos de las proteínas, formando enlaces covalentes. De esta manera, cuando pasemos nuestros anticuerpos, solo los específicos anti-CD19EC se engancharán a la resina. Después, para eluir el anticuerpo, podemos usar diferentes métodos, como cambiar el pH, usar sales, competidores o agentes caotrópicos. No hemos hablado todavía ni de competidores ni de caotrópicos. Vamos a ver qué son esos. La idea del competidor es sencilla. Si tenemos un anticuerpo anti-CD19EC enganchado a la resina, si pasamos a través de la columna la forma soluble de esta proteína, entonces los anticuerpos enganchados podrán irse con la proteína soluble. Así que, estupendo, hacemos eso y nos quedamos con un tubo con los anticuerpos específicos y la proteína soluble. ¿Y cómo nos deshacemos de la proteína soluble? Pues bueno, ya sabemos que la proteína soluble será más pequeña que el anticuerpo, así que podríamos hacer, por ejemplo, una cromatografía de exclusión por tamaño, ¿no? Los agentes caotrópicos, como su nombre indica, son unas moléculas muy punkis que lo que harán será molestar los enlaces electrostáticos entre la CD19EC y el anticuerpo. No se suelen usar este tipo de agentes porque si nos pasamos puede interactuar con las proteínas o el anticuerpo y romperlos. Solo se usa en casos donde el anticuerpo se ha unido demasiado fuertemente a la resina y no hay forma de desengancharlo. Ahora bien, la CD19EC se ha enganchado mediante una reacción química a la resina, o sea, la resina y la proteína están súper cerca, lo que significa que hay sitios de la proteína que no serán accesibles al anticuerpo. Para esto utilizamos los crosslinkers. Estas moléculas lo que harán será crear una separación entre resina y proteína, para que el anticuerpo tenga más margen para detectarlo todo. Estos crosslinkers funcionan así, hay dos grupos funcionales a los extremos y entre ellos hay una cadenita inerte y flexible. De los crosslinkers hay de diferentes tipos, como homobifuncionales, que tienen los mismos grupos a cada extremo, como el DSS. Estos se unirán a la proteína de la misma manera que lo iban a hacer con la resina. Después están los heterobifuncionales. Aquí pues eso, un lado tiene un grupo y el otro lado tiene otro grupo reactivo. En este caso el SMCC se unirá a la resina por las aminas y a la proteína por las cisteínas. Después hay otro tipo de crosslinkers más raros que son los que tienen un espaciador y se pueden recortar. Estos permiten separar un poco más y además podemos cortarlos para recuperar la proteína y volver a usarla en otro ensayo. Además los extremos se pueden diseñar si queremos que vayan a por aminoácidos o grupos concretos tanto de la resina como de la proteína. Vale, pues ya hemos terminado con la cromatografía de inmunoafinidad, así que ahora toca la cromatografía por TAC. Esto es más común en anticuerpos recombinantes, ya que podemos diseñarlos para que tengan estos tags o etiquetas en español. La idea es que podemos poner estos tags en algún extremo del anticuerpo, como en el C-terminal o en el N-terminal. Es más común ponerlo en el C-terminal por eso, pero depende. Hay muchos tipos de tags, como la cola de histidinas, FLAC, MIX, Strep tag y muchos más. Cada uno basado en un principio para recuperar el anticuerpo. Aquí solo echaremos un vistazo al ejemplo de la cola de histidinas. Esta cola la podemos poner en el anticuerpo en la parte C-terminal. Una característica de las histidinas es que se pueden unir al níquel o al cobalto, así que podemos enganchar un quelante de metales en la resina y luego poner níquel o cobalto. De esta manera se unirá el anticuerpo a la resina. Ahora para sacar el anticuerpo podemos usar un competidor contra el níquel, que será por ejemplo el imidazol. Este competirá por el níquel de la resina y entonces el anticuerpo se separará y lo podremos recuperar. Ahora gracias a los tags tendremos un anticuerpo bastante purificado. Vale, ya hemos visto los métodos cromatográficos. Ahora pasemos a los no cromatográficos, que vimos que eran los de precipitación, floculación, cristalización y partición en dos fases acuosas. La precipitación es más para los primeros pasos, cuando tienes el suero de anticuerpo recién centrifugado, sin células ni cosas
gordas flotando. La idea será que usando una sal, como el sulfato de amonio, haremos precipitar algunas proteínas. Vamos a ver en qué consiste esto. Vale, pensemos en cómo está nuestra proteína en el suero. Pues bien, tendrá sus cargas expuestas y estará rodeado por agua. Así la proteína estará solubilizada. La cosa es que cuando añadamos el sulfato de amonio, este se separará en NH4+ y en SO4-. Estos iones secuestrarán el agua de la solución, impidiendo que sigan solubilizando la proteína. Así que la proteína expondrá más sus partes hidrofóbicas y se desestabilizará. Esto hará que se agreguen las proteínas y formen una masa insoluble que caerá por gravedad. Esto es el precipitado. La cosa es que la solubilidad de las proteínas depende de varias cosas, como su tamaño, las cargas, su hidrofobicidad, vamos, en conjunto a todas las características que la hagan amiga del agua. Así que algunas proteínas con poquita sal ya precipitarán, o sea, las más insolubles, y otras van a necesitar más sal. Por ejemplo, aquí tenemos unas proteínas que se irán poniendo un 30% de sales, mientras que el anticuerpo necesitará entre un 30 y un 50% de sal. La idea de la purificación por precipitación es añadir sal secuencialmente. Primero vamos a poner un 30% de sal. Nos quedamos solo con la parte soluble y eliminamos el precipitado. Y luego añadimos más sal, hasta un 50%. Aquí precipitarán nuestros anticuerpos, así que ahora lo que queremos es ese precipitado. De esta manera purificamos bastante cosa. Eliminamos lo que haya precipitado al 30% y lo que no lo haya hecho al 50%. Luego simplemente será cuestión de redisolver la proteína, por ejemplo con PPS, y luego para eliminar la sal podremos dializar, algo que veremos al final del vídeo. Así que una vez precipitada nuestra proteína puede estar lista para cromatografías más finas, como la de afinidad. El siguiente método es el de floculación. Este es bastante parecido al anterior, pero usa un agente floculante como el polietilenglicol. Este tipo de purificación suele usarse más en procesos industriales más que en pequeños laboratorios. La idea de este método es clarificar un poquillo la muestra. El caso es este, que añadiremos nuestro agente floculante, este deshidratará algunas proteínas y entonces podremos filtrar la muestra y quedarnos con nuestro anticuerpo con menos impurezas. El siguiente método es el de cristalización. Esto ya es más fino y se usa cuando el anticuerpo ya está bastante purificado. La idea aquí sobre todo es concentrar y terminar de quitar esas pequeñas impurezas de la solución donde está el anticuerpo. Se suele utilizar una combinación de sales o PEG para deshidratar las proteínas y luego se suele ajustar a un pH donde la proteína estará en su forma zwitteriónica y esto se pondrá a baja temperatura durante mucho tiempo. Al final terminaremos con unos cristales bastante puros con anticuerpos ordenados de una forma particular. La idea después será pescar el cristal y redisolverlo. Así tendremos un anticuerpo muy puro y todo lo concentrado que queramos. Finalmente, el último método es el de separación en dos fases acuosas. Aquí la idea es usar dos líquidos inmiscibles como el PEG y una disolución de sales de sulfato y dejar que la proteína vaya a la fase que más le guste en función de sus cargas y su hidrofobicidad. Así que pondremos nuestra muestra junto a las sales de sulfato y el PEG, dejaremos que se asiente y por norma general nuestros anticuerpos irán a la fase de arriba, la del PEG. Así que recuperaremos el PEG y listo. Allí tendremos nuestros anticuerpos y habremos eliminado todo lo que se fue a la fase de las sales de sulfato. Vale, antes de terminar el vídeo echemos un vistazo a qué es y cómo se hace la diálisis. Imaginemos que tenemos un anticuerpo que hemos precipitado y resuspendido en un buffer de tris con ácido clorhídrico a pH 7. Como hemos precipitado con sulfato de amonio al 50%, este precipitado tendrá muchísima sal, así que tendremos que deshacernos de ella. Para esto típicamente se usan membranas semipermeables de diálisis. Estas membranas permiten el paso de sustancias de diferentes tamaños. Por lo general queremos que la proteína de interés se quede dentro y el resto que es más pequeño se vaya para afuera. Hay diferentes membranas en función del tamaño que queremos eliminar, como por ejemplo de 1 a 3 kilodaltons, de 10 a 12, 25 a 30, 50 a 100. Nuestros anticuerpos pesan 150 kilodaltons y nuestra sal menos de 1. Así que cualquiera nos valdrá, pero una muy usada es de 10 a 12 para este tipo de experimentos. Así que dejaremos pasar todo lo que tenga un tamaño inferior a de 10 a 12 kilodaltons. ¿Pero dónde se van las cosas que se van? Pues bien, normalmente pondremos nuestra muestra en la membrana de diálisis y luego sumergiremos esta membrana en un barreño con un buffer que queramos. Por ejemplo, en este caso, como hemos resuspendido con tris-HCl, pues podemos llenarlo con tris-HCl. También podría servir para cambiar el buffer, pero no estamos en este caso. Así que cuando sumerjamos las membranas, las sales se irán y entonces se repartirá la cantidad de sal por todo el barreño. Por ejemplo, tendrás ahora un barreño con un 2% de sal. La cosa es que como queremos eliminar toda la sal, lo que haremos será cambiar el barreño con buffer nuevo y repetir varias veces. Esto es un proceso que tarda unos días hasta que la proteína está bien limpita. Así que al final del proceso el anticuerpo está desalado y podemos usarlo en la cromatografía que sea. Nota, también hay columnas para desalar, para agilizar el proceso, depende del labo y de la pasta. Así que como ya conocemos los métodos de purificación, ¿cómo los usamos? Pues depende del tipo de anticuerpo y aquí cada compañía también tiene sus cosas. Por ejemplo, para un policlonal podríamos primero precipitar, luego dializar, hacer una cromato de proteína AG, luego una de afinidad y finalmente podríamos concentrar la proteína. Para un monoclonal podríamos también precipitar, dializar, cromato AG, limpiamos con intercambio iónico y concentramos. Aquí no usamos la cromatografía de afinidad porque los hibridomas deberían dar un solo anticuerpo, así que purificar por antígeno no es necesario. Finalmente, un recombinante que tenga un tag, por ejemplo, de histidinas, pues podríamos precipitar, dializar, hacer una cromato de tag, intercambio iónico para limpiar y concentrar. Se puede hacer de diferentes maneras, siempre que tenga un orden lógico. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? Pues bien, que hay muchos procesos de purificación, que cada uno tiene sus cosillas y que al haber muchos procesos, eso significa que hay mucho trabajo en farma. Vale, estupendo. Pero, ¿por qué tomarse tantas molestias en purificar anticuerpos? ¿Para qué los vamos a usar? Pues esto lo responderemos en el próximo vídeo. Y eso ha sido más o menos qué son los anticuerpos y qué métodos de purificación usamos.